iniciamos. Para el partido, ¿eh? Sí, hay que estar ya atentos al partido para verlos tranquilos. Bueno, compañeros, yo creo que la mayoría ya estamos hoy conectados, entonces vamos a dar inicio para que puedan terminar luego y así se conecten a su otra clase con un receso de tiempo ahí para que tomen un café o algo. Entonces, con el contenido, habíamos quedado el día de ayer en cuanto al principio de inocencia. Alguien que tenga el deseo de poder darle lectura al artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, compañeros. Yo, licenciado, estoy... Gracias, compañera. Por favor. Artículo 14. Por favor, de la Constitución. Sí. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias, compañera. Bueno, compañeros, como podemos ver en este artículo, acá hay prácticamente dos principios. El principio de inocencia y el principio de publicidad de los actos. ¿Por qué? Que pueden ver, los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están apersonados dentro de un proceso penal y necesitan que se les pongan a la vista las actuaciones, deben de hacérselas llegar, ¿verdad? Definitivamente el principio de publicidad eso establece, ¿verdad? Sin reserva alguna y en forma inmediata. Aparte de eso, acá en el principio de inocencia, yo conocido como indubio pro reo,
hay ciertos elementos. Yo quisiera saber si alguno de ustedes me puede explicar o decirme con palabras sencillas en qué momento se desvanece esa presunción de inocencia en un proceso penal. ¿Alguien que quiera ahí dar alguna... Hasta la sentencia. Hasta la sentencia, Luis. Hasta la sentencia, ¿verdad? En sentencia debidamente ejecutoriada, cosa juzgada. Vamos a ver qué dice entonces por cosa juzgada. Vamos a ver en el artículo del Código Procesal Penal cuándo hay cosa juzgada. Vamos a ver el artículo 18 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Artículo 18. Cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión, conforme a lo previsto en este código. Gracias, compañero. Bueno, como ustedes podrán ver, ya cuando un proceso ha sido fenecido y ha sido ya de cosa juzgada, no podrá ser nuevamente abierto. Con el principio del debido proceso, no podemos permitir, ¿verdad? Si ya fue juzgado por ese delito, no lo pueden volver a aperturar ese proceso. Y en el artículo 17 establece el principio, non bis in idem. ¿Ustedes habían escuchado ese principio, compañeros? Non bis in idem. Artículo 17 del Código Procesal Penal. Establece, nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal conforme los numerales 1, cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal que estaba conociendo no era competente para poder llevar ese proceso. Entonces, ahí sí podrían directamente atribuir la imputación del hecho que está manifestando un ministerio público porque no era competente. 2, cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. Cuando proviene de defectos directamente que han contrariado el proceso. 3, cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Podríamos estar hablando ahí a una excepción, o porque hay un proceso previo de resolver en otro juzgado, se debe resolver el primero que se inició para poder darle seguimiento a este. Pero en teoría, la situación es esta. Pongamos de que a una persona en el año 2020 le dictaron sentencia por el hecho de extorsión, ¿verdad? Efectivamente fue condenado y le dieron su sanción, pongámosle 6 años, hizo de privación de libertad 3 y salió por buena conducta, pero cumplió su sentencia y fue condenado por ese hecho de extorsión. Pero ¿qué pasa? Ministerio Público viene y en el año 2024 quiere reaperturar el proceso, imputarle los mismos hechos, solo que por un delito prácticamente por sanciones intimidatorias, que prácticamente viene siendo como extorsión, ¿verdad? Entonces, nosotros al revisar el expediente y ver que concatena con los hechos que ya se le atribuyeron y se le imputaron y ya fue condenado, obviamente debemos de hacerle ver eso al juez, de que no, que ahí se está violentando el principio de non bis in idem, porque no puede ser 2 veces juzgado por el mismo delito. Y eso pasa, compañeros, eso hay que tener mucha atención, porque sí pasa en la vida real, como dicen, ¿verdad? Bueno, partiendo del principio de presunción de inocencia, en el contenido que yo les hice llegar, en la página 7, hay varios numerales, en las cuales se desglosa directamente cuál es el objeto de esa presunción de inocencia. En el punto 1, la primera exige la realización de un juicio penal con respeto de las garantías constitucionales, como bien
este material tiene ese contenido, cuáles son esas garantías constitucionales. Les decía, el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de una defensa, así como el derecho de elegir un abogado de su confianza, la cosa juzgada que les acabo de ver, la presunción de inocencia, el artículo 6 de la Constitución que establece lo que es una detención legal y una detención ilegal, el artículo 9 de la Constitución que establece el plazo que debe ser presentado ante un juez directamente, y en principio la igualdad, que debemos ser juzgados todos por igual. El artículo 44 constitucional también establece que el interés público y el interés privado, ¿verdad? Entonces, compañeros, partiendo de esto, ustedes ya tienen noción directamente de cuáles son las garantías constitucionales que a una persona le favorecen un proceso penal. Sabiendo eso, las podemos utilizar esas herramientas en una audiencia penal, en una primera declaración, ya sea en una etapa intermedia, en un ofrecimiento de prueba, en una valoración de la prueba y en un debate como tal. Posterior, los medios de impugnación, no sé si el contenido tiene para poder llevar a cabo los medios de impugnación, podríamos ver una apelación especial, por ejemplo, ¿verdad? No estamos conformes con una sentencia, tenemos un plazo de 10 días hábiles, ¿verdad? Para poder presentar esa apelación especial, ya sea por motivos de fondo, motivos de forma, y las inconsistencias en las cuales se violentó y se le aplicó erróneamente la ley, ¿verdad? Prosiguiendo, o presupuesto indispensable para obtener la sentencia condenatoria, ahorita le voy a dar la palabra, compañera, capaz de destruir el estado jurídico de inocencia del imputado. Compañera, había levantado la mano. Licenciado, solo con una duda. ¿Esa apelación especial dijo usted que era por inconsistencias en el juicio o en el procedimiento? Directamente la apelación especial, el objeto fundamental es que no estemos de acuerdo con la sentencia que emitió un juez en primera instancia penal. Y una pregunta, digamos, en el lapso de esos, digamos, esos 10 días que tenemos para presentar esta apelación, ¿surgieran nuevas pruebas o algo así como que contundente? Por ejemplo, que la sentencia hubiera sido absolutoria y nosotros, del lado de los fiscales, digamos, encontramos unas nuevas pruebas que lo inculpan a la persona, ¿se pueden presentar o ya no es posible ningún tipo de estos procedimientos? No, compañera, ya no va a poder presentar prueba, porque para presentar la prueba está la audiencia como tal, que es exclusivamente para la valoración de la prueba. Vamos a ver el artículo en el 348, si no estoy mal, del Código Procesal Penal. Vamos a ver. En el 348 encontramos el anticipo de prueba. Vamos a ver. Vamos a ver el artículo 381. ¿Alguien que le pueda dar lectura, compañeros? Con gusto, licenciado. 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba. Si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible. Gracias, compañera. Va, miren, pues,
este artículo donde menciona lo que es las nuevas pruebas, eso se da directamente dentro del desarrollo del debate. Y el debate se va a llevar a cabo con un tribunal que va a ser nombrado por un juez y dos suplentes directamente, que ellos son los que van a deliberar y van a poder establecer si las pruebas que se presentaron tienen valor probatorio, si se dan admisión o no, o si no se está versando sobre una prueba que no tiene razón directamente, pero lo vamos a establecer. ¿Sí, compañera? Licenciado, pero esto es solo cuando la prueba no fue suficiente. Exacto. Démosle lectura al artículo 343. Este artículo es el específicamente para poder proponer los elementos de prueba que se van a diligenciar en el debate. Artículo 343. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia en que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que le fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Vamos. Como pudieron ustedes observar, o pudimos analizar en este artículo, la fase procesal directamente para poder ofrecer las pruebas en el proceso, en el debate directamente, es al tercer día de declarar la apertura a juicio. O sea, en la etapa intermedia, cuando Ministerio Público presenta su escrito de acusación formal y hace su acusación y dice: Juan Pérez, usted es responsable, y se le acredita el hecho punible por extorsión, porque el día 9 de febrero del año 2024, cuando eran las 10:30 horas, usted fue a la tienda Ebenezer Hermanos Juan, no sé, y le solicitó la cantidad de dinero a la cual se tiene la prueba embalada en la cadena de custodia, por ejemplo. Y por ese hecho, usted cometió ese hecho delictivo regulado en el artículo 261 del Código Penal. Posterior, definitivamente resumido, uno hace su alegato directamente, y ya sea si uno se va a oponer a esa acusación, como en el artículo 336 del Código Procesal Penal, uno objeta. Pero también uno debe ser objetivo como abogado, no solo va a venir a decir: mire, señor juez, aquí son cuentos, eso no fue así. No, uno tiene que establecer y refutar ese escrito de acusación del Ministerio Público y hacerle ver de que los hechos que se están atribuyendo o que se están acusando no fueron así, porque, por ejemplo, a Juan Pérez le están imputando ese hecho, pero yo tengo ahí el registro de que él a esa hora estaba trabajando en la empresa donde labora. Y ahí está registrada la hora donde él entró y la hora donde salió. Entonces, directamente él no fue el que cometió esa acción, fue otra persona. Pero tenemos que tener cómo probar eso, porque si no tenemos, definitivamente, ¿qué va a pasar? El juez, al momento que va a tomar la palabra y va a establecer si es procedente abrir a juicio, entonces él, conforme los hechos que se le han presentado en el escrito de acusación y la refutación que uno hace como abogado, tiene que valorar si es prudente abrir a un debate oral y público o no. ¿Ya? Pero pongamos de que no tenemos ningún elemento de prueba nosotros como defensores, definitivamente objetarlo, porque directamente no tenemos en tiempo, modo y lugar decir de que él no
no cometió ese hecho delictivo porque en ese momento él se encontraba en otro lugar, o ver directamente dónde podemos encontrar esas falencias para poder refutar nuestra defensa, ¿no? Pero la situación es de que el juez sí abre a juicio, ¿verdad? Entonces él al momento de su resolución dice, por existir los elementos en tiempo, modo y lugar en el escrito de acusación formal de acusación del Ministerio Público, resuelvo que se aperture a debate oral y público. Y se fija el debate para, pongámosle, a los 15 días, ¿verdad? Entonces, al tercer día que el juez emite su resolución, es donde se lleva esta audiencia de ofrecimiento de prueba. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro escrito, ¿verdad? Tenemos que hacer un escrito, y a ese escrito ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Del señor tal y tal y tal, y desglosar, ¿verdad? Si tenemos prueba documental, si tenemos prueba pericial, pero tenemos que también hacer ver quién es ese perito, y si ese perito tiene la expertise para poder declarar en la audiencia de debate, porque nosotros podemos proponer un sinfín de pruebas, pero esas pruebas tenemos que darle ese valor probatorio, y también el juez es objetivo y la va a valorar, y es donde empezamos a ofrecerlas, ¿verdad? Fiscalía ofrece su prueba y nos presenta el escrito, ¿verdad? Nos dice, bueno, la prueba tal y tal, y se le va dando valor, ¿verdad? Entonces uno la refuta, le dice, mire, señor juez, esta prueba es impertinente por esto y esto y esto, porque no concatena con los hechos, por ejemplo, o es improcedente porque esta persona no tiene la expertise necesaria. Eso es nuestro trabajo como abogados, venir y que no le den valor probatorio, decirle, señor juez, por esto y esto, esa prueba no puede ser diligenciada en el proceso. Igual Ministerio Público, cuando nosotros presentamos nuestra prueba, le tenemos que proporcionar a ellos ese escrito que hicimos con las pruebas que estamos introduciendo al debate. Entonces ellos, al ver de valorar y todo, nos van a decir, señor juez, esta prueba es improcedente, es impertinente, no tiene objeto que se pueda llevar a cabo dentro del proceso. ¿Sí, compañera? Perdón, Nico. A esto entonces le llamaríamos derecho a réplica. Ese sí, prácticamente es el derecho que tenemos en la audiencia de poder refutar y replicar directamente las pruebas de que no tengan consistencia dentro del desarrollo de ese proceso, ¿verdad? El Ministerio Público o la PGN o el Instituto de la Víctima, ellos también van a presentar pruebas, y nosotros tenemos que estar muy, pero muy al ojo de que por una prueba que nos presenten y que le den valor probatorio, es lo que nos va a venir a destruir el debate en el proceso, ¿verdad? Nosotros ya dentro del estudio que llevamos de cada caso, nosotros sabemos el tiempo, el modo, el lugar, la forma de cómo se cometió ese hecho delictivo, porque ya lo analizamos. Entonces nosotros objetivamente conocemos el proceso muy bien, y nosotros vamos a saber qué prueba es la que va a venir a afectarnos. Y esa prueba, la que presente el Ministerio Público o cualquier parte dentro del proceso, es la que tenemos que tratar de que no le den valor probatorio. ¿Por qué? Porque en el debate directamente, ahí es donde cuando se inicia el debate, el juez va a empezar, bueno, que pase el testigo A, por ejemplo. Pasa testigo A, y testigo A era el que vio directamente cuando la persona entró a la tienda, por ejemplo, a pedir la extorsión. O sea, esa prueba directamente es la que nos va a causar el daño en el debate. Entonces, por ejemplo, Fiscalía viene y presenta que va a poner como testigo a testigo A por reserva de datos porque está en riesgo su vida, así le nombran. Entonces, cuando lo presentan, va mal escrito el nombre, por ejemplo. Y se debe de concatenar, por ejemplo, con el DP. Si bien es cierto, no se va a hacer saber el nombre exacto en la audiencia, porque está identificado como testigo A, pero sí nos deben de, a nosotros como abogados, hacer ver de que esa persona se llama tal y tal y tal. ¿Sigue, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Disculpe, eso de testigo A sería como un testigo protegido, pero sin el riesgo a una represalia mayor. Exactamente, exactamente. Por eso el otro día el compañero, no me recuerdo el nombre del compañero, preguntaba sobre el anticipo de prueba,
regulado en el artículo 317. Y yo les mencionaba que ahí hay una situación que se establece el obstáculo difícil de superar. Y ese obstáculo difícil de superar es directamente cuando está en temor la vida de la persona, su integridad física y la de sus familiares. ¿Ya? Por eso es de que se resguarda directamente esa información para que no vayan a tomar represalia en contra de ese testigo, vayan y le den muerte, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Las personas que se dedican a esa situación del crimen organizado y a delinquir, ellos dicen, bueno, aquel es el testigo que nos va a meter presos, lo van y lo mandan a matar. ¿Ya? Ya salieron más pilas que uno de abogado, ¿va? Porque van y dicen, eliminan a la prueba y ¿quién nos va a venir a acusar? Pero ahora Ministerio Público, y bueno, gracias a Dios, se ha implementado mucho lo que son las escuchas telefónicas, lo que son las cámaras de videovigilancia, ¿no? Ahora en casi la mayoría de lugares hay una cámara de videovigilancia y se logra identificar a las personas. Pero prosiguiendo con el desarrollo del ofrecimiento en esta audiencia, creo que a veces nos desviamos un poquito de todo, pero es que como el derecho penal definitivamente es tan amplio, compañeros, y surgen demasiadas dudas, ¿verdad? Porque definitivamente dudas son las que surgen acá. Entonces, la situación que ustedes como abogados penalistas, que creo que la mayoría van a ser abogados penalistas acá, es que ustedes deben de evitar de que las pruebas de que les van a incorporar les den el valor probatorio, ¿verdad? Porque si ustedes evitan de que les pongan las pruebas para el debate, van a ir al debate a ganarlo. Porque el juez directamente, recuerden de que tiene que emitir una sentencia. ¿Cómo? ¿Cómo es de que los jueces emiten sus sentencias? ¿En base a las pruebas? En base a la investigada del MP, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Alguien más? Apegado a derecho, licenciado, y con el fundamento de ley. Exactamente, Sí, claro. y según la valoración de la prueba, según la lógica, la experiencia y la psicología. Ahí estamos. En cuanto a la sana crítica razonada, ¿verdad? A la experiencia que tiene el juez, a la lógica, ¿verdad? Se deben de apegar ante esos términos legales. Efectivamente, ellos al momento que van a resolver, les van a resolver, es decir, conforme el artículo 261, conforme el artículo 14, que es fundamental de la Constitución, porque ahí es donde se va a establecer si la presunción de inocencia se desvaneció o no se desvaneció. Porque hasta ese momento que el juez les dicta una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, ahí todavía es el inocente. Pero ya cuando dicen en el nombre de Guatemala y dan su resolución y dicen la condena es una sentencia condenatoria a razón de 3 o 5 años o 10 o 25 años, fundamentan por qué. Y hacen ver esa acusación del Ministerio Público. ¿Ustedes han escuchado el acto conclusivo? ¿No han escuchado que es un acto conclusivo? Bien, Lick. Sí, va. ¿Qué es el acto conclusivo, compañero? Con sus palabras, no tenga pena de... Estamos para aprender todo. Perdón, se me había ido la señal. Pues nosotros el semestre pasado hicimos un acto conclusivo, es la aplicación de las medidas procesales. Va. Vamos a ver. El acto conclusivo es directamente el periodo de investigación que tiene el Ministerio Público en el momento de la primera declaración, cuando el juez dice, vamos a abrir a ligarlo a proceso penal. En la primera declaración el juez dice, bueno, sí existen los medios racionales, los elementos de convicción que presenta la Fiscalía, y a mi juicio es necesario ligarlo a proceso penal por el delito que se está imputando. Va. Ahí lo ligan a proceso penal y queda ligado a un plazo.
ya sea para medidas sustitutivas o para prisión preventiva. Entonces, en ese plazo, Ministerio Público tiene la obligación de redactar un escrito de acusación formal. Y ese escrito de acusación formal no es nada más y nada menos que un acto conclusivo. ¿Ya? Entonces, cuando se lleva la audiencia de etapa intermedia, que se queda fijada en la audiencia de primera declaración, el juez establece directamente el plazo, ya sea de 6 meses o de 3 meses, que es lo que establece las medidas de coerción, y dice, bueno, se fija audiencia para el 20 de octubre, por ejemplo, a las 10 horas. Ese día el Ministerio Público tiene la obligación de presentarse con su escrito de acusación, ¿verdad? Y tiene la obligación también de hacernos llegar a nosotros como abogados defensores ese escrito de acusación. ¿Por qué? Porque como recordemos que en el artículo 14 de la Constitución Política, en la presunción de inocencia, establece que los hechos y los actos son públicos y tienen la obligación de hacernos llegar esos escritos para que nosotros podamos realizar esa defensa técnica de una buena manera. Porque no vamos a llegar nosotros a la audiencia de intermedia y en ese momento nos digan, mire, Lica, ahí está su escrito. ¿Va? ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin haber leído ese escrito? Y ese escrito tiene como 20 hojas. Sería algo directamente que estarían violentando los derechos y garantías de nuestro representado. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, Licenciado, yo tengo un aporte. Fíjese claro. que conozco un caso que pues la persona que cometió el delito, pues definitivamente él era, sí era el responsable, sí resultó que le dieron una sentencia. Pero él hacía la observación que en el proceso el abogado defensor, por ejemplo, había una prueba que era un video con la videocámara, pero que estaba muy oscura, no se notaba si realmente era él. Pero el abogado no se pronunció y como usted mencionaba, le dieron valor probatorio a esa prueba. Y al final le dieron una sentencia de 36 años. Pero el abogado seguía sin decir nada. Y al final le rebajaron la pena, pero ya no fue ese abogado, sino otro abogado el que intervino. Y le rebajaron la pena a 22 años quedó. Pero mi observación es que dice que el abogado permaneció en silencio todo el tiempo. No, él no observó que le ayudara, realmente no le apoyó, por lo menos para rebajarle la pena, sino que tuvo que tener la ayuda de otra persona. Porque lo que ocurrió que también con la pena fue que en la sentencia se equivocaron y el otro abogado investigó y ya lograron que le rebajaran la pena. Ese es mi aporte. Gracias, gracias. Y de mucha importancia, compañera, porque definitivamente esto es lo que sucede al diario vivir, a lo que vamos a la calle, a las audiencias. El derecho penal, definitivamente, por eso yo, con estas son 3 veces que les digo, el abogado que no habla, que no se meta mejor a litigar penal. Y esto no es solo en penal, vieran compañeros, porque, miren, pues, penal, vamos a jugarnos la libertad de las personas. Laboral, igual, peligrosísimo. No tomamos una acción procesal en la audiencia y vienen y pierde toda su indemnización, por ejemplo, y son de 20 años. Imagínense qué nos va a decir nuestro representado si le pierde toda una cantidad grande pues, de dinero. Va a ser una situación de que ni la cara le vamos a poder dar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. También en civil. Civil es bien delicado porque hay procedimientos, por ejemplo, un juicio ejecutivo en la vía de apremio donde directamente está de por medio una garantía hipotecaria y se la ejecutan y por no ponernos en el momento procesal oportuno, vienen y le adjudican la propiedad a esta persona y se queda sin el bien.
O sea, son situaciones en todo muy, muy delicadas, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos y por eso es de que el derecho es tan amplio y nos da ese margen para que podamos desarrollarnos en diferentes áreas del derecho, ¿verdad? Pero aquí importantísimo es lo que usted manifestaba, ¿verdad, compañera? Que directamente tenemos que estar en el momento oportuno en cada audiencia y hacer valer los derechos de las personas. Porque eso es nuestro trabajo. Porque si venimos y estamos viendo así, nos quedamos, ay, es que me da pena hablar y qué va a decir el juez. Y peor si me va a regañar. Y se me queda viendo la fiscal y a lo mejor me quedo callado. Y los fiscales no van con la intención de pobrecito el abogado está aprendiendo. Los fiscales van con toda la situación de venir y ganar el caso. Y aún así su prueba no tenga un sustento legal exacto, lo van a tratar de hacer ver como que sí tienen ese sustento legal. Nosotros tenemos que utilizar mucho lo que es la oratoria. Por ejemplo, ¿en qué momento vamos a solicitar la palabra al juez? Señor juez, con todo respeto, necesito que se me dé la palabra. Es que no se la doy porque esto, señor juez, está violentando mi derecho de audiencia. Si no me lo da, mire, voy a interponer voy a interponer lo que es la 282, mi formal protesta. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y se queda sentada esa protesta para que en el debate se pueda hacer ver esa protesta. Y con esa protesta podemos hacer ver que hubieron vicios dentro del procedimiento formal, ¿verdad? Y si el juez se está yendo sobre el favoritismo, como podemos decir, vamos a recusarlo, ¿va? Señor, bueno, voy a recusar por esto y esto y esto. Y que se nombre otro juez para que pueda resolver la situación, ¿verdad? O sea, aquí lo que se necesita a veces es carácter, pero no carácter de ir a pelear tampoco. No vamos directamente a poner los guantes y a querer pelear con todos, no. Vamos a directamente hacer valerle el derecho, pero con fundamento legal y en cada momento procesal oportuno, ¿verdad? Entonces, volvemos directamente a esa presunción de inocencia, regulada en el artículo 14 y sustentada en el principio de legalidad. Entonces, al momento que el juez va a emitir esa sentencia, esa condenatoria absolutoria, ahí es donde ustedes deben de observar. Oigan, pues, ahí van a observar si van a tener un sustento legal para poder interponer una apelación especial. Porque ahí cuando el juez resuelva va a decir, digo esta sentencia, porque la presunción de inocencia del señor tal y tal fue desvanecida por esto y esto y esto. Entonces ustedes deben de concatenar nuevamente tiempo, modo y lugar de la forma de los hechos. Y si está resolviendo en cuanto a ese término. Vamos a darle lectura al artículo 82 del Código Procesal Penal en su numeral segundo. Vamos, en el numeral primero. ¿Alguien que le dé lectura a ese artículo 82? Con gusto, licenciado. Gracias, compañero. Desarrollo. Artículo 82, desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Gracias, compañero. Vamos a desarrollar ese párrafo. Con gusto. Miren, yo fui el del comentario de la extorsión ayer. Hola, compañero, mucho gusto. Gracias, compañero. Mire que aquí estamos desarrollando ese tema tan importante de la violación a los derechos y las garantías constitucionales. Y aquí es donde directamente yo les digo, compañeros, miremos este artículo 82, numeral primero. El juez le va a conceder la palabra al fiscal. ¿Para qué? Para que intime los hechos. Cuando dice intimar, es que le va a describir por qué. Y se atribuye también de tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar.
Entonces ustedes, compañeros, cuando ustedes tengan su prevención policial y en el motivo de la detención, ustedes van a ver el tiempo, qué horas fue, el lugar, la dirección y la descripción del modo de cómo fueron los hechos. Deben de existir esos tres elementos, tiempo, modo y lugar. Porque cuando Fiscalía describe esos elementos, si no concatena uno de ellos, directamente hay que una contradicción a los hechos. Y los elementos de convicción que va a presentar la Fiscalía en ese momento de la audiencia, ustedes van a tener cómo refutarlos, porque no concatenan esos elementos. Y la intimación de hechos que hace la Fiscalía, cuando hace esa calificación jurídica provisional y manifiesta, señor juez, esta Fiscalía solicita que se le dé previsión preventiva por el delito de extorsión. ¿Verdad? Pero nosotros observamos que al momento de que hace la intimación, describe un lugar que no coincide con la dirección. Entonces no puede estar en dos lugares distintos. El artículo 20, el artículo 19 del Código Penal describe el lugar y el tiempo. Entonces nosotros argumentamos en la defensa, señor juez, el artículo 20 manifiesta en qué lugares que se cometieron los hechos. Y Fiscalía ha manifestado un lugar que no es el mismo en donde se han realizado estas acciones punibles. Entonces ya entramos en el contradictorio. ¿Ya? Y esa duda razonable, es que aquí la duda razonable es lo que le da el valor directamente a la presunción de inocencia. Cuando el juez entra en esa duda razonable, ahí directamente el juez se queda pensando y dice, ¿fue él o no fue él? ¿En qué lugar fue? Y nosotros observamos eso al juez cuando se pone a analizar. Y le decimos, señor juez, haciendo valer la tutela judicial efectiva que usted tiene como juzgador, y haciendo valer la presunción de inocencia a mi representado, se le otorga el auto de falta de mérito porque los elementos de convicción no son suficientes para alegarlo a proceso penal. Entonces ya hicimos una plataforma fáctica y esa plataforma fáctica va a venir a refutar la intimación de hechos de Fiscalía. ¿No se están entendiendo ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí, efectivamente. Sí. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy les dije que vamos a terminar un poquito antes. Voy a darle la palabra a algunos si quieren manifestar algo. ¿Tiene alguna duda referente a lo que vimos el día de hoy? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero Kevin. Mucho gusto y de saludarle de nuevo. Gracias. La que me surge no es respecto al contenido que vimos el día de hoy, sino como los resultados de la encuesta que hicimos el día martes acerca de si son laboratorios o ese examen sobre los 50 puntos. Quería saber cuáles serían los lineamientos para eso, para ese resumen del contenido. Gracias, compañeros. Vean, pues, por lo que veo en esa encuesta, la mayoría solicita hacer un resumen de las clases que he estado impartiendo. ¿Es así o no? Así es, licenciado. Sí, licenciado. Va, entonces. Sí, licenciado. Vamos a hacerlo entonces así. Van a hacer un resumen de las clases que se están impartiendo. Ese resumen lo van a entregar el día jueves. Jueves el 12, ¿va? Vamos a verificar. Sí. Jueves sí, 12. el día jueves es 12, pero el examen nos tocaría el día viernes 13. Así es. Vamos a ver, ¿saben qué hagamos? Van a entregar ese resumen el día lunes 16 para que tengan contenido para poder hacer bien su resumen. ¿Les parece? ¿Va a ser a mano, licenciado? No, háganlo en computadora. Lo que sí les voy a pedir es de que no se lo vayan a estar pasando uno a otro porque sí lo reviso. Sí lo reviso, entonces yo creo que estoy siendo favorable con ustedes, entonces ustedes tengan la responsabilidad de sí hacer su resumen y todo para ganarse sus puntos. ¿Va? Muchas gracias, licenciado. Va. El resumen va a contener su carátula,
y van a hacer una breve introducción y por lo menos no menos de 10 páginas. Páginas, no les estoy diciendo hojas, páginas. Pueden tomar también hacer resumen del material que les envié y les voy a dar otro material para que puedan tener ahí un poco más de contenido. ¿Les parece? Sí, gracias. Gracias. Va, está bien, compañeros. Entonces, si estamos todos de acuerdo, damos por terminada la clase. Licenciado, perdone la molestia, solo la asistencia no la han pasado. Yo creo que ya la subieron, compañera. Está en los comentarios. compañera. El tema del día de hoy, vamos a ver lo que es concepto de derecho probatorio. Ese ya se los hice llegar. Licenciado, disculpe, y si nosotros han dicho principio de inocencia, Lick. Principio de inocencia pusieron. Va, dejen principio de inocencia, no hay problema. Bueno, compañeros, entonces damos por terminada la clase. Jonathan. Sí, Jonathan. Perdón, licenciado, buenas noches. No, se me activó sola. Perdón. Ah, va. Bueno, pues entonces ahí les encargo, si se van a divertir a algún lado, no se van a pasar y con cuidado en donde vayan. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lic. Ok. Feliz noche, Lic.